Esta es una breve introducción a los componentes de Kubernetes y vamos directamente a verlos. Cuando instalamos una instalación completa de Kubernetes, si tenemos estos componentes en lo que serían los nodos de control, como son el API Server, la base de datos etcd, un controller manager, un scheduler o scheduler, que es el que se encarga de lanzar periódicamente cierto tipo de actividades. Y bueno, y si nos vamos a conectar también a un proveedor de nube, hay otro controller manager para ese proveedor, ¿sí? ¿Qué hace el API Server? Esta es precisamente la interfaz externa que nos va a permitir conectarnos y controlar todo lo que hay dentro de nuestro sistema de Kubernetes. Por ahí es que se conectan todos los sistemas externos, todos los clientes y aplicaciones de terceros para controlar los nodos, ¿sí? No es por donde se conectan los usuarios finales, ¿no? Es para gestión de los nodos. Obviamente esta API incluye autenticación, autorización, todo tipo de controles para poder determinar quién tiene acceso a qué recursos, ¿no? Dentro de nuestro sistema de Kubernetes. Como les decía, también hay una base de datos que se llama etcd. Esto dependiendo del tamaño, puede ser que se encuentren con bases de datos más livianas, como Consul, Zookeeper, Cassandra. Bueno, hay otras opciones, pero básicamente es donde se guarda el estado de todos los nodos dentro del sistema, ¿sí? Es una base de datos de tipo clave-valor, está distribuida entre los nodos de control y lo que va a permitir en este conjunto de claves y valores mantener el estado de configuración de todo el sistema, ¿sí? Eh, el controller manager es el que precisamente monitoriza el estado del clúster de todos los nodos y que va a estar continuamente intentando que el clúster esté en el estado que le llamamos nosotros solicitado con las configuraciones, ¿no? Si le decimos una cierta cantidad de pods, una cierta cantidad de servicios, va a estar el control manager continuamente monitorizando y ve si algún nodo se cae o lo que sea, ¿no? Trata de lanzar más pods en otro nodo y demás, ¿sí? Dentro hay como diferentes modulitos, ¿no? Cada uno encargado, por ejemplo, de controlar el estado de los nodos, otro controlar la cantidad deseada de pods dentro de esos nodos, y otro que hace la correspondencia o el macheo, digamos, ¿no? Entre servicios y pods. ¿Se acuerdan que vimos que los pods se acceden a través de servicios? Y bueno, también hay un controlador que se encarga de las cuentas por defecto y los tokens de acceso de la API, ¿sí? A los distintos espacios de nombre, que es donde están ejecutándose los servicios y los pods. Por último, de lo que sería lo principal, está también el scheduler o scheduler, ¿no? Que es el que asigna los pods en cada uno de los nodos. Nosotros cuando lanzamos pods o cuando lanzamos deployments, le vamos a decir cuántos pods y con qué características. Entonces este scheduler se encarga de ver qué nodos tienen disponibilidad y que cumplan con esas características que les pedimos, y va a lanzar lo solicitado en donde sea posible, ¿sí? Tiene todo ese trabajo, y obviamente en el caso de caídas y demás, o en el caso de que le pidamos que escale hacia arriba, va a estar mirando para ver dónde puede lanzar lo que sea necesario, ¿sí? Como les decía, también hay un controlador más, que es un componente opcional y que controla recursos que estén integrados con proveedores de nube, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una serie de posibilidades que tenemos nosotros para integrarnos con alguien que ya nos esté prestando el servicio fuera de nuestra instalación, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a los nodos de control. Con respecto a los nodos de trabajo, donde realmente se están ejecutando los pods, como vemos acá en el esquemita, ¿sí? Hay otros componentes, como es el kube proxy,
el runtime, que es lo que va a ejecutar realmente los pods o los contenedores. Y después, bueno, un componente que se llama kubelet, que es con el que nos vamos a comunicar con los nodos de control básicamente. Entonces el kubelet se tiene que ejecutar en cada nodo de trabajo y es el que habla con el API server del nodo de control para poder lanzar y parar los pods, ¿sí? Verifica que todo lo que le hayan solicitado esté en ejecución de manera correcta y gestiona los recursos del nodo. Por otro lado, el kube-proxy es el que se encarga de las comunicaciones de red de cada uno de los nodos. Hace el reenvío de las conexiones, balanceo de carga, lo que soliciten los servicios que estén trabajando con ese nodo en particular. Este no es de control, sino que es un proxy, como los proxy web, ¿no? Que se encarga de que los servicios se comuniquen con los pods dentro de los nodos. Y como les decía, también en cada nodo de trabajo, no en el nodo de control, donde no se ejecutan pods y no hay contenedores para los usuarios, ¿sí? Pero en los nodos de trabajo sí es donde están realmente en ejecución los nodos perdón, los pods con los servicios que van a acceder los usuarios. En este caso hay un runtime, ¿sí? Que es el que se encarga de ejecutar los contenedores. Normalmente este runtime va a ser containerd, pero puede ser cualquiera que cumpla con la interfaz estándar de runtime de containers, ¿sí? Podría ser Podman, bueno, hay distintas opciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría toda nuestro Kubernetes completo? Si acá hay solamente un nodo de control y dos nodos de trabajo, pero en realidad, bueno, tendríamos varios nodos de control, ¿no? Como dice acá, 1, 2 hasta n. N, normalmente si es una instalación pequeña, vamos a tener 3, ¿sí? Con todas sus distintos controller managers y a través del API server, el nodo de control o los nodos de control se van a comunicar con los nodos de trabajo, que también serán 3 o más, ¿sí? Para lanzar o parar los pods y los servicios que hagan falta. También hay una base de datos etcd que va a estar distribuida entre los nodos de control y ahí va a estar el estado de cada uno de los nodos, los pods y los servicios que tienen que tener en ejecución. Fíjense que si nosotros nos vamos a conectar con un proveedor de nube, va a través de este Cloud Controller Manager, que como les decía es opcional, si no, no hace falta que esté en ejecución. Si nosotros vamos a controlar y lanzar servicios y pods, nos conectamos al API Server utilizando normalmente una aplicación de escritorio que se llama kubectl. También hay interfaces web y hay otras formas de hablar contra el API Server, si no es la única. Pero en cambio, los usuarios que accedan a esos servicios y a esos pods no lo hacen directamente ni tampoco van a través del API Server, sino que normalmente van a ir a través de un balanceador de carga que se comunica con los servicios, ¿sí? Los servicios los atiende el kube-proxy que hay en cada uno de los nodos, ¿no? Este balanceador de carga va a acceder a un servicio y ese servicio lo va a dar el kube-proxy de cada uno de los nodos. Entonces esto es un breve resumen como para que ustedes cuando vean una instalación de Kubernetes en funcionamiento, aunque sea una instalación mínima en un solo nodo, entiendan por qué tiene varios componentes y para qué sirve cada uno de ellos.